Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios que nos permite nuevamente conectarnos. Damos gracias a Dios por un nuevo día más de vida. Damos gracias a Dios porque también nos permite llevar a cabo su palabra, predicar su bendita palabra en estos tiempos que estamos viviendo. Damos gracias a Dios que Él nos tiene con vida. Y aquí los saludamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí estamos siempre con ese gozo, ¿verdad?, que Dios nos da de poder predicar la palabra de Dios. Así que mandamos saludos, ¿verdad?, desde aquí de la capital. Aquí me encuentro, ¿verdad?, la capital, en la zona 1, juntamente con mi esposa. Aquí nosotros los saludamos. Y les mandamos saludos ahí donde usted se encuentra. Ahí saludos a Mariela Boch, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, Marcos Eduardo, a todos los que están ahí, a los que se encuentran, ¿verdad?, ahí en Aldea del Carrizal. Ahí les saludamos en el nombre de Jesucristo. También saludamos a nuestra hermana Roselia. Nuestra hermana Roselia se encuentra allá en Nueva York, allá en Queens. Le mandamos saludos juntamente con mi hermano Freddy y toda su familia, mi hermana Ada, sus hijos. Y también aquí saludamos a mi hermano Edwin Soto. Es un gusto saludarlo nuevamente, tanto tiempo de no verlo, pero desde aquí le mando un fuerte saludo. Siempre anduvimos juntos también haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Para mí fue un gran privilegio compartir con usted, mi hermano Edwin, y con cada uno de mis hermanos que se han conectado. Mi hermana Mati, mi hermana Juana de Shela, su familia, sus hijas, mi hermana Silvia y mi hermana María Teresa. Aquí saludamos a todos. También saludamos a Miriam de Boch, Miriam Chamalé. Que Dios me lo bendiga. También saludamos a Edwin Boch Cojón, si no me equivoco, un amigo. También a mi hermana Ada, que se está conectando. Saludos desde aquí, de la ciudad de Guatemala, para el mundo, ¿verdad? A mi hermano Noé Hernández, de igual manera. Saludos a mi hermano. A cada uno de mis hermanos que se están conectando. A todos nosotros los saludamos aquí en el nombre de Jesucristo. Lo único que hacemos es invitarlo a que escuche la palabra de Dios. A mi hermano Ramón, también, que se encuentra ahí en el área de Jamaica. Ramón Benítez, mi hermano, también tuve la dicha de conocerlo. Tuve la dicha de conocer a varios hermanos ahí en Estados Unidos. Y si se encuentra conectado, saludos a cada uno de mis hermanos que nos están viendo. Y a cada uno que nos van a ver allá en California. También nos mira, ¿verdad? Mi cuñada Aura, su esposo David, su hijo Davidcito, Anderson. A cada uno de ellos, ¿verdad?, mandamos saludos desde aquí. Mi hermano Neri Orlando Boch. A cada uno de mis hermanos que se están conectando, desde aquí los saludamos. Pero vamos a hacer una pequeña oración. Si usted guste, puede acompañarme. Vamos a orar, ¿verdad?, pidiendo siempre la dirección de nuestro amado Salvador Jesucristo. Oremos en esta hora de la noche y que Dios guíe lo que vamos a hacer aquí en este lugar. Padre, te damos gracias por las bendiciones de cada día. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por enviar a tu Hijo Jesucristo al mundo para salvar a nosotros los pecadores. Y por tu gracia y tu misericordia, Padre, somos hechos hijos tuyos, Padre. Aquí estamos, Padre, delante de ti, pidiendo también por cada uno de mis hermanos que se han conectado. A cada uno de mis hermanos que los conozco, bendice sus vidas. Guárdalos, protégelos, que ellos cada día se afirmen, que sean sabios en la Escritura, Padre, porque tú sabes que todos necesitamos ser sabios en tu palabra, prudentes.
Hombres, Padre, determinados a hacer tu voluntad. Mujeres dispuestos a hacer tu obra. Por cada uno de mis hermanos y amigos que se han conectado, oh Dios Todopoderoso, te ruego por sus almas. Si hay algún amigo, te ruego por su alma, Padre, para que haya salvación, haya tu favor, así como nosotros lo hemos hallado. Padre, toma el control, Padre, de lo que vamos a hacer en esta hora de la noche. Ilumíname, alúmbrame con tu luz, Padre, para poder predicar tu palabra. Esa palabra gloriosa que nos has dejado en este mundo, que ha sido menospreciado por muchos, pero ha sido amado por muchos también, Padre. En el nombre de Jesucristo, y que tu Santo Espíritu ministre nuestra vida. Gracias, oh Dios Todopoderoso. Amén y amén. Amén. Así que también saludamos a Eduardo Vázquez, también fue un amigo mío y un hermano. También a Gerson Koch, que nos está viendo, no sé dónde se encuentra, pero le mandamos un fuerte saludo. Así que vamos a meditar en esta hora de la noche, ¿verdad? En la palabra de Dios. Quiero predicar o quiero enseñar un poco sobre la parábola del sembrador, porque es un tema muy importante. Jesús siempre enseñaba, dice, por parábolas. Y aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, de la primera parábola que él empezaba a enseñar. Y siempre, ¿verdad?, cuando yo leí por primera vez esta parábola, cuando fue mi conversión, siempre me entró un gran miedo, puedo decir, un gran temor también en mi corazón. Y dije, ¿en qué clase de tierra me encuentro yo? ¿Qué clase de corazón es la que yo tengo? Y aún cuando lo leo ahora, aún me causa un gran impacto. Y siempre, como dijo Pablo, meditad si verdaderamente caminamos en la fe. Hagamos conciencia en qué posición nos encontramos. Porque aquí vamos a ver cuatro características de los corazones o cuatro clases de tierra. Entonces, ¿verdad? La pregunta es, ¿en cuál nos encontramos? ¿Qué clase de tierra somos? ¿Qué clase de corazón es la que tenemos? Entonces, por eso es muy importante esta poderosa palabra que Jesucristo nos ha enseñado. Y lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al bendito Espíritu Santo. Y vamos a leer en San Marcos capítulo 4. Vamos a leer en San Marcos capítulo 4 y la palabra de Dios dice de esta manera. En el versículo 1 vamos a leer y vamos a dejar hasta el versículo 20. Voy a leerlo de una vez. Vamos a saltar unos versículos. Vamos a leer del 1 hasta el 9 y luego saltamos hasta el 15, hasta el 13, perdón. Y dice de esta manera: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio frutos. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Saltamos hasta el versículo 13. Aquí está la explicación, la interpretación que el mismo maestro nos da. Y dice de esta manera, el versículo 13:
Marcos 4, versículo 13 dice de esta manera. Ahí dice explicación de la parábola del sembrador. Les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 y a 60 y a 100 por uno. Amén y amén. Así que yo pienso, ¿verdad?, que al escuchar la interpretación, muchos ya entendimos. Aquí hay 4 clases de tierra, o 4 clases de corazones, o 4 clases de personas, para que podamos entender bien. Y dice Jesús, enseñándoles por parábolas. ¿Por qué Jesucristo empezó a enseñar en parábolas? Porque era la mejor manera de enseñar sencillamente. Siempre Jesús enseñaba, por ejemplo, aquí él agarró una enseñanza de agricultura, una enseñanza muy sencilla, que la persona más sencilla, aún la que no tiene conocimiento tanto de Dios, aún hasta la persona que no sabe leer lo puede entender, porque Jesús los empezó a enseñar con una parábola, trayéndolo. ¿De dónde él agarró la enseñanza? De un sembrador que sale, a sembrar su semilla. ¿Qué es lo que pasaba? Pero lo más interesante siempre como Jesucristo empieza a enseñar. Mire en qué lugar Jesucristo estaba. No estaba en un gran púlpito bien adornado de flores. No lo estaba, sino que estaba en una barca. Yo puedo decir que tenía olor a pescado. No huelía tan bien, pero la multitud se acercaba y luego él aprovechaba, y enseguida les hablaba en parábolas. Agarraba una enseñanza muy sencilla, que incluso que Pedro dice que es un hombre no de letras, un hombre del vulgo. Yo no sé si él sabía leer o no sabía leer, pero aquí dice que Pedro era muy torpe en la letra. Pero luego ellos entendieron la palabra. Así que esta palabra, cualquier persona puede entenderlo. Eso y cuando le pone atención. Por ejemplo, ¿verdad? Usted que me ve, si usted le pone atención a esta palabra, usted va a entender y va a glorificar a Dios. Pero si usted no le pone atención, entonces le va a suceder como le sucedió a la multitud que estaba con Jesucristo. Había una gran multitud que no entendió. ¿Por qué razón? Por eso Jesús, cuando empieza su enseñanza, le dice, ¿sabe de qué manera dice? Oíd. Él empieza a decir, oigan. Como dice en Romanos, ¿verdad? Que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Todos nosotros, ¿cómo hemos creído en el Evangelio? ¿Oyendo nada más? No. Eso es una parte de lo que hacemos, oír, pero luego hay que recibirlo con entendimiento. Entonces, ¿verdad? Voy a explicar un poco. Antes, en aquel tiempo, ¿verdad? Jesús agarró esa enseñanza, que cuando el sembrador salía a sembrar, antes de ir a sembrar, antes de llevar sus semillas, ¿sabe qué hacía? Preparaba la tierra, araba la tierra. Entonces, ¿verdad? Cuando el sembrador llegaba,
no es como nosotros aquí, ¿verdad? Aquí en Guatemala, aquí donde vive mi familia, se agarra la semilla, se lleva una estaca, le decimos, ¿verdad? Y se mete la semilla dentro de la tierra, a fin de que queda enterrado la semilla. Pero en aquel tiempo no existía eso, sino que el sembrador agarraba y tiraba un puño de semilla. Hay una parte que cayó, dice, en el camino. Entonces, ¿verdad? Es así como el sembrador salía y tiraba la semilla. Una parte cayó en el camino, otra parte cayó en pedregales, otra parte cayó entre espinos y otra parte cayó en buena tierra. Ahora bien, ¿verdad? El que cayó en el camino, ¿por qué vino los pájaros y por qué lo comieron? Porque estaba descubierto y estaba en una tierra muy dura. ¿Por qué razón? En el camino, dice, porque eso significa de que había un camino. Es, por ejemplo, cuando se siembra milpa, ¿verdad? Siempre a veces en el terreno se deja un paso, un camino donde la gente pasa. ¿Y qué pasa donde la gente pasa? Se pone duro la tierra, se endurece la tierra, y entonces la semilla no entra, sino que al contrario está a la vista de los pájaros. ¿Y qué hacen los pájaros cuando ven la semilla? Van y se la comen. Y por lo tanto, esa primera parte de semilla no pudo dar nada, ni pudo brotar, sino que al contrario, allí pereció. Entonces es así como acontecía en aquel tiempo, es así como Jesús enseñaba, muy sencillo. Y luego la otra parte cayó en pedregales. ¿Qué significa eso? Que otra parte de semilla cayó donde había mucha piedra, o cayó donde tal vez había una piedra grande y encima solamente tenía una capita de tierra. Y allí cayó la semilla, pero esa semilla no lo comieron los pájaros, sino que al contrario, dice la Biblia, que rápidamente brotó y empezó a crecer. Entonces esa segunda semilla avanzó más que la primera. Entonces es aquí donde nosotros nos damos cuenta que la segunda brotó enseguida. Y como dice que no tenía profundidad, no tenía dónde profundizar sus raíces. ¿Por qué razón? ¿Cuáles eran el obstáculo de esa segunda semilla que cayó en pedregales? Primero era la piedra. La piedra no le permitía penetrar sus raíces bien sobre la tierra para quedar bien fundamentada. Entonces había un obstáculo debajo de la tierra y había otro obstáculo encima o en la planta, porque dice, salido el sol, se marchitó y se secó. Es así como la segunda, ¿verdad? Fracasó también, solo que avanzó un poquito más. Ahora, la tercera parte de la semilla, la otra parte de la semilla cayó, dice, entre espinos, entre una hierba mala. Pero ¿qué pasó eso? Dice, esta también le ganó a la primera, que no brotó. También le ganó a la segunda, que sí brotó, pero no tuvo profundidad de raíz por la piedra y también por el sol se marchitó. Pero ¿qué pasó con la tercera? Cayó entre espinos. Una vez que cayó en el espino, también dice que brotó. Esa semilla avanzó más que la segunda. Brotó enseguida y también esa semilla sí tuvo profundidad. Tuvo profundidad en sus raíces. Y tuvo un buen cimiento, puedo decir yo. Pero dice, los espinos la ahogaron y no dio fruto. No pudo dar frutos. Entonces, ¿verdad? Aquí es donde nos damos cuenta. ¿Cuál fue el obstáculo? Los espinos. Ahora bien, pero antes de Jesús explicar esta parábola, hay algo interesante, que esta parábola lo habló a la multitud.
La multitud no estuvo interesado, como muchas personas a veces entran y no están interesados, o aún muchas personas están conectados y no les importa el mensaje. Así como le pasó aquí cuando leímos, dice, una gran multitud se acercó a Jesús de tal manera que él ya no cabía y por lo tanto preparó una barca, dice, y luego se subió en la barca y desde la barca él les hablaba y les predicaba en parábolas, les enseñaba. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que dice que un lugar aparte donde ya no estaba esa multitud como que solo no sé por qué razón le seguían a Jesucristo, si lo seguían por el pan, por los milagros, o solamente les gustaba cómo Jesús hablaba, no sé de qué manera, pero luego nos daremos cuenta que esta gente nunca les llamó la atención la parábola de Jesús. No sé si hay alguien de ahí que me está escuchando, no sé si le está llamando la atención o no le está llamando la atención. Si no le está llamando la atención a usted parece como la multitud que nunca tomó su tiempo para decirle a Jesús, Señor Jesús, enséñanos qué dice la parábola. Nunca lo dijeron. Pero los discípulos sí le pusieron atención, mas no lo entendieron tampoco. Y por lo tanto, ¿qué hizo? ¿Qué dijeron los discípulos? Dice apartados, donde ya no estaba la multitud. Los discípulos le preguntaron y le dijeron, mire lo que le preguntaron. Y les dijo en el versículo 3, capítulo 4, versículo 3 de Marcos, dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Mire quién es el sembrador. El sembrador es aquel que lleva la palabra. Por ejemplo, aquí en esta parábola, ¿quién era el sembrador? Era Jesucristo. Él es el quien sembraba la palabra. Ahora, ¿quiénes son los sembradores en este tiempo? Somos nosotros, pero la semilla no es nuestra, porque la semilla es la palabra. Entonces es aquí donde nosotros nos damos cuenta cómo Jesús enseñaba. Por eso todo predicador debe de prepararse. Debe de prepararse, porque no solo se trata de ir y predicar cualquier tontería, sino que se debe de predicar la sana doctrina, la verdad, la santidad, la pureza, no el engaño, no la falsedad. Porque muchas personas no escudriñan la palabra y por lo tanto empiezan a decir otras cosas que no son bíblicas. Entonces el predicador está obligado a estudiar la palabra, de meterse de lleno con Dios para que pueda enseñar correctamente la palabra. Porque en estos tiempos hay muchos que no predican la palabra de Dios. Y aquí nosotros nos damos cuenta que el predicador no se debe de afligir, no se debe de preocupar. Se debe de preocupar o afligir si no está predicando tal cual dice la palabra. Pero si él está predicando como dice la Sagrada Escritura, no se preocupe. Si la gente se salva, bien. Si no se salva, no se preocupe, porque aquí claramente a Jesús le pasó, había una gran multitud. ¿Se convirtieron todos? La verdad es que no se convirtieron todos. No todos se convirtieron. Por eso, cuando nosotros predicamos, a veces cuando yo leí esta palabra por primera vez, yo decía, es fácil ir a predicar la palabra de Dios, tal vez se van a convertir 3,000, así como cuando Pedro predicó por primera vez, en su primer sermón dice, se salvaron 3,000. En el segundo, si no me equivoco, 5,000. Pero a Jesús, mire, el maestro de maestro, no se le convirtió. Una tercera parte quedaron fuera. La mayoría, solo una parte que empezó a dar frutos. Entonces, ¿verdad? La gente, la multitud que estaba con Jesús, nunca le preguntó qué significaba la parábola del sembrador. Pero los discípulos que le pusieron tanta atención, aunque no la entendieron, fueron y le dijeron a Jesucristo, explícanos la parábola del sembrador. Luego, aquí está la interpretación. Y empieza Jesús a enseñar de esta manera. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen,
enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Mire quiénes son los del junto al camino. ¿Quiénes son los que cayeron? Dice que cayó la semilla junto al camino. Son aquellos que no tienen interés de escuchar. No prestan atención. Por un oído, podemos decirlo, le entra la palabra y por el otro le sale la palabra. Entonces, mire lo que representa aquí los pájaros. Los pájaros representan a Satanás. Porque aquí junto al camino, aquí dice la interpretación, ya no dice un pájaro viene y se comió la semilla, ya no dice así, sino que dice, enseguida viene Satanás y roba la palabra que fue sembrado en los corazones. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que Satanás no solamente es el gran homicida, sino también es el gran robador de sermones. Tantos sermones que se ha predicado. Ahora la pregunta es, ¿todos los sermones se nos ha quedado a nosotros o ha venido enseguida Satanás y ha robado? Ha robado todas las prédicas. Porque eso es lo que pasó. Aquella palabra que cayó en el camino, aquella palabra que cayó en un corazón, el corazón lo recibió o escuchó la palabra de Dios. Yo puedo decir que sí lo escuchó. Sí escuchó la palabra. Aún, ¿verdad? Yo me he dado cuenta cuando hemos ido en la iglesia, ¿verdad? Mucha gente en la hora de la prédica sale, según dice, al baño, pero no están yendo al baño, sino que van a chatear, a mensajear, a distraerse porque les parece aburrido el mensaje. Pero aquí, en este primer punto, ¿sabe quiénes son estas personas que no quisieron saber nada? Eran los escribas y fariseos. Y una multitud más. Porque ellos creían, ¿verdad?, que lo sabían todo. Y por lo tanto, a ellos no les interesaba escuchar una parábola de un sembrador. Pero Jesús traía una gran enseñanza en esa parábola. Y entonces dice, estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en el corazón. Mire, sí se sembró en el corazón. Pero enseguida viene Satanás y roba la palabra. ¿Sabe qué dice en Mateo? La misma parábola, dice diferente. Dice Mateo 13:19. Cuando alguno oye, dice, la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Viene el diablo, arrebata. ¿Sabe por qué? Lo recibieron, pero no la entendieron. No tienen entenebrecido su mente. La dureza. Mire, ¿sabe qué dice? En 2 de Corintios. En 2 de Corintios dice, vamos a leer 2 de Corintios, para que usted se dé cuenta más o menos lo que la Biblia enseña sobre el que cayó junto al camino. 2 de Corintios 4:3 dice, dice de esta manera, ahorita lo vamos a leer. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen. Mire quién es el que cegó. El Dios de este siglo cegó el entendimiento, porque aquí dice
La palabra que se sembró en el camino dice que se sembró en el corazón, pero esa persona no tiene entendimiento, porque su entendimiento ha sido entenebrecido, su corazón ha sido endurecido por el pecado. El diablo ha endurecido su corazón y por lo tanto, mire, si la tierra dura, en la tierra dura no puede penetrar, no puede brotar la semilla, no significa que la semilla no es buena, sino que significa que la tierra no era buena. Significa que el corazón no es bueno, que no está dispuesto a recibir la palabra. Y esto es lo que pasó junto al camino, que el corazón estaba tan duro que la semilla no brotó, y Satanás vino y robó la palabra. Espero, ¿verdad?, que en cada uno de ustedes Dios no robe la palabra. ¿Cuánta palabra se ha predicado? ¿Cuánta palabra usted ha escuchado y no ha retenido esa palabra, sino que al contrario, hoy lo escuchamos y al rato se nos olvidó? Podemos decir que Satanás ha venido y ha robado la palabra de Dios. ¿Y qué significa eso? Que somos la tierra junto al camino, o somos esa tierra que está endurecido, porque la gente ha pasado tanto, ha pisoteado tanto esa tierra que se ha endurecido. El pecado ha endurecido el corazón, como dijo Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? Por haberse multiplicado, dice, el pecado, el amor de muchos se enfriará. El corazón de muchos se ha enfriado. El corazón de muchos se ha endurecido. Y esos son, Satanás es el que ha cegado, el que ha entenebrecido nuestra mente para que no la entendamos. Por eso Jesús decía: ¿en qué lenguaje voy a hablar yo a esta gente? Porque no entienden. Si no pueden entender, dice, las cosas que Jesús enseñaba aquí, las cosas materiales. ¿Cómo? Dice, ¿cómo entenderán si les hablare de las cosas celestiales? Decía Jesús a Nicodemo. Siendo Nicodemo un gran maestro, a veces no entendía. Y de igual manera pasó con esta parte de gente que nunca le pone atención a la palabra. Y si le pone atención, a veces mucha gente, ¿verdad?, van a la iglesia. ¿Por qué van a la iglesia? A veces solo van para acompañar a una persona, no van por amor a Dios. A veces solo van por curiosidad a ver qué es lo que hay, qué beneficio pueden sacar en la iglesia. Eso es lo que buscan, esa clase de corazón, esa clase de tierra, esa clase de tipo de persona. No va dispuesto a recibir la palabra. Y por lo tanto viene Satanás, dice, y roba la palabra. Ahora vamos al segundo punto, dice de esta manera: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiecen. Mire lo que pasó con los que cayó en pedregales. Como le dije, en el primer punto no avanzamos casi nada hay que hablar ahí. Solo sabemos que Satanás ha entenebrecido el corazón, ha endurecido el corazón, y por lo tanto la semilla, la palabra, no tiene cabida en el corazón. Pero en el segundo hay algo interesante. Dice que cuando la palabra se siembra, cuando la palabra se predica, esa persona lo recibe con gozo, se alegra, y inclusive a veces dice: este es mi predicador favorito, me gusta cómo predica. ¿Qué significa? Que brotó, que sí creció. Pero mire qué es lo que pasa cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las persecuciones. No lo puede soportar. Por ejemplo, yo recuerdo todavía cuando recientemente me había convertido, había una persona que se burlaba de mí. Y me decía: oh, ahora ya sos cristiano, el hermano David. Y empezaba a burlarse. ¿Sabe qué es lo único que yo le dije? Le dije: ¿qué sentís al decirme todas estas cosas? ¿Te hace sentir bien o qué? Le dije yo. ¿Sabe cuál es la respuesta que él dijo? Se sintió avergonzado y se fue. Luego al rato regresó y me dijo: perdóneme, porque no sabía lo que decía. Él mismo se avergonzó, porque ahí es donde uno es atacado. Es uno atacado, perseguido por la palabra. Ahora nuestros compañeros de trabajo, aquellas personas que nos habían
escuchar decir malas palabras, ahora nosotros ya no decimos eso. Ahora ellos nos provocan, somos perseguidos y a veces nosotros decimos, nos podemos discutir, no, es que ahora, no, yo no soy cristiano, pero así a medias. O inclusive hay muchas personas que en su trabajo no demuestran que son cristianos. Entonces en la iglesia ellos reciben, o cuando escuchan la palabra lo escuchan con gozo, pero venido la persecución y la tribulación. ¿Quiénes fueron perseguidos? Pablo fue perseguido. Mire, por ejemplo, Job, vino la tribulación o la prueba. Cuando viene la prueba, es por ejemplo, ¿verdad? El que cayó en pedregales, dice, esa semilla cuando brotó ya era una hierba, una mata o un árbol, podemos decirlo. Que mire que tenía oposición debajo de la tierra. ¿Cuál era la oposición de esa planta? Era la piedra. Ahora en lo alto también el sol, salía el sol y quemaba. A veces el sol ayuda a aquellas plantas que están bien raizadas, pero aquellas que no están bien enraizadas los quema, se marchitan. Y de igualmente la aflicción para aquel que no está bien fundamentado en la palabra no lo puede soportar y empieza a negar su fe. Pero aquel que está bien fundamentado, a él le produce gozo. Así como Job, cuando le llegó la prueba, cuando a Job le llegó la prueba que él dijo, cuando él dio la respuesta, ¿verdad?, de todo lo que había, él le habían quitado sus hijos, sus bienes, sus ganados y todas las cosas. Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré allá. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Y en todo esto él no pecó contra Dios. ¿Qué significa? Él soportó la tentación. La tribulación es una prueba. Es, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros decimos que somos cristianos, llega una mujer, por ejemplo, a los hombres, van a ser tentados por una mujer. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer el hombre? Si el hombre cae en esa prueba, en esa tribulación, el hombre no ha sido convertido. No ha sido convertido por parte de Dios, porque dice que no soporta la prueba ni la tribulación. No soporta cuando lo persiguen. Muchas personas yo he escuchado, ¿verdad?, de antes que han sido perseguidos. Y sabe que ellos decían, mucha gente, una persona yo recuerdo, ¿verdad?, una vez le dijeron, niega a Jesucristo, si no te vamos a poner en el foso de los leones o con los leones para que te comen. ¿Sabe qué respondió esa persona? ¿Cuál es la diferencia? Dijo esa persona que creía que estaba bien fundamentado en su fe. ¿Cuál es la diferencia? Que me comen los leones a que me comen los gusanos. Ninguna. Y por lo tanto él se mantuvo firme. Cuando son perseguidos por causa de la palabra, estas personas, si usted es una persona que cuando ha sido perseguido, usted no sabe qué hacer, se desespera, empieza a pelear a veces con ellos. No empiece a pelear solamente, manténgase tranquilo, no haga nada. Porque hay muchas personas que apenas han empezado, a veces no saben cómo responder a las personas sabiamente. Y por lo tanto a veces terminan contendiendo, peleando. Y esto no debe de ser así. Entonces los que cayeron en pedregales, cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego dice, tropiezan. No pueden avanzar. Acuérdese que Jesucristo dijo que en el mundo tendremos tribulación. Aquí no estamos, ¿verdad?, en esa secta que dice, pare de sufrir. Ven aquí y pararás de sufrir. Esto es mentira. Aquí estamos que cuando llegamos en el evangelio, nosotros creemos que se terminará la tribulación y la persecución. Al contrario, es allí donde va a empezar la persecución y la tribulación. Pero cuando siempre nos mantenemos confiados a Dios. Si caminamos conforme al mundo, no tendremos tribulaciones ni persecuciones. El mundo no nos persigue. Pero aquellos que por un instante con gozo recibieron la palabra, brotaron y sí crecieron un poco. Esas personas que a veces empiezan con todo, dicen, yo voy a predicar, yo voy a hacer acá. Y luego, ¿qué pasó?
Recibieron la palabra, pero no fue acompañado de fe. Por eso luego, viniendo la tribulación, la persecución, tropezaron. Podemos decir igualmente que los Gálatas, cuando Pablo llegó con los Gálatas, les dijo: ustedes corrían bien, ustedes habían empezado en el Espíritu, ¿por qué han terminado en la carne? Por ejemplo, muchas personas a veces tienen ganas de orar, tienen ganas de leer, luego no lo hace. ¿Por qué? Porque Satanás viene y roba la palabra, también como la primera. Es aquí donde nosotros nos damos cuenta que todo buen cristiano no va a fracasar en la tribulación ni en la persecución, porque si fracasa, no es verdaderamente hijo de Dios, no nació de Dios, no ha nacido de nuevo. Pero los verdaderos creyentes se mantienen firmes. Es como cuando le llegó la tentación a José. ¿Qué hizo José? José, la mujer de Potifar, lo seducía y lo seducía. ¿Para qué? A fin de caerlo. ¿Pero qué él hizo? Él salió huyendo. ¿Por qué? Porque él no quería fracasar. Hay muchas personas que han fracasado y aún dicen que son cristianos. Pero aquí la palabra de Dios me enseña diferente. Jesús enseña diferente. Ahora vamos a ir al tercer punto. Dice así: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mire lo que la palabra de Dios dice aquí. Hay otra clase de personas que oyen la palabra también, que la reciben por un momento, lo tienen guardado, que empiecen a dar raíces. Pero aquí no se trata, nosotros creemos, ¿verdad?, que con el mero oír la palabra de Dios seremos salvos. No. Tiene que ir acompañado de fe, tiene que ir acompañado de obras, tiene que ir acompañado de fe verdadera. Si no va acompañado de fe, entonces no hemos creído con esa fe verdadera. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que esta otra semilla, como le dije al comienzo, que esta otra semilla avanzó también, avanzó bastante. No sé si se ha dado cuenta, ¿verdad? Muchas personas, muchos, según cuando la palabra se ha predicado, ¿verdad? Muchas conversiones y multitudes de conversiones, según, ¿verdad?, los predicadores dicen: oh, se salvó 10 almas, se salvaron 100 almas, pero de esas 100 almas a veces no son verdaderas conversiones, sino que son falsas. Porque aquí nos damos cuenta, uno lo recibió con gozo. Ahora el tercero también creció. Hasta podemos decir que es una semilla que brotó. Luego era una hierba bien fervorosa, lleno de hojas. Y entonces ahora no es la piedra debajo que está estorbando sus raíces, sino que tuvo buen fundamento, fue bien enraizada debajo. Pero luego los espinos, pero ¿sabe qué es lo que la atormentaron? Los afanes. El afán de este mundo hace tropezar a muchos. Muchos viven afanados. Jesús dijo: no os afanéis por el día de mañana, qué comeréis, qué vestiréis. Jesús dijo: no se afanen, porque estas cosas hacen los gentiles. Los gentiles son los que se afanan. Están preocupados, están turbados, así como cuando Jesús llegó con Marta y María. ¿Quién es la que estaba afanada ahí? Marta. Por eso Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada en los quehaceres. Pero María había elegido la mejor parte y no se le fue quitado. Quitemos el afán y la ansiedad de nuestras vidas, porque el afán y la ansiedad mata. Hay muchos están afanados a hacer riqueza, y también dice el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Para que se da cuenta aquí que la riqueza no es el pecado, sino es el engaño de las riquezas. Muchos están afanados en hacer riquezas. Por ejemplo, ¿verdad?, nos hemos dado cuenta, un joven rico le llegó a Jesucristo. Y Jesús le dijo: sígueme, vende todo, dáselo a los pobres. ¿Y qué dijo el joven?
No quiso seguir a Jesucristo porque tenía que vender todos sus bienes y seguir a Jesucristo. Así hay mucha gente que están amontonados como el otro hombre rico que había amontonado y dijo: he engrandecido en todos mis bienes, ahora edificaré más grandes mis graneros, edificaré más grandes casas. Están afanados en hacer riquezas. Creen que en las riquezas ellos tendrán su esperanza en el día de la salvación, pero no es así. La riqueza los engaña. Por eso aquí nosotros nos damos cuenta, el engaño de las riquezas han hecho perder a mucha gente. Acuérdense que un versículo en Timoteo dice, un versículo en Timoteo dice que el amor al dinero es que echa a perder a mucha gente. Y entonces es como por ejemplo en la iglesia de la Odisea. En la iglesia de la Odisea, esa iglesia decía que era rico, que había enriquecido. Pero ¿sabe qué Jesús le dice? Le dice: eres un pobre, desventurado, necio, desnudo. ¿Por qué? Porque esa iglesia había puesto su confianza en las riquezas. Por eso yo le digo, no pongamos nuestra confianza en la riqueza, no vayamos tras el dinero, como dijo Jesús. No podemos servir a dos señores, no podemos servir a las riquezas o a Dios. ¿Serviremos a las riquezas o serviremos a Dios? Mucha gente se han ido tras el dinero, se han olvidado de Dios. Por ejemplo, creen por un tiempo, pero luego se dan cuenta que tienen que hacer más bienes y luego se olvidan de Dios. Y esos son los que cayeron entre espinos. El afán y el engaño de las riquezas y los placeres. Por ejemplo, las pasiones juveniles. Por ejemplo, las fornicaciones, los adulterios. Son pasiones, son placeres de la vida, que cuando una persona anda buscando esos clases de placeres, se olvida que había creído por un momento en Jesucristo. Y espero, ¿verdad?, el haber explicado un poco estos 3 puntos. Ahora explicaré lo más importante. Lo más importante es esta, dice el versículo 20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 y a 60 y a 100 por uno. Mire quiénes son los que dan frutos. ¿Qué dijo Jesucristo? Separado de mí nada podéis hacer. No podemos dar frutos separados de Dios. Él es el pámpano. Si nosotros estamos separados de Él, no podemos dar frutos. Por eso Jesús dijo, los que cayeron en buena tierra no significa que no había espinos, que no había piedra. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí la interpretación es, por ejemplo, a nosotros vendrán tentaciones, pruebas, persecuciones, tribulaciones. Las riquezas nos querrán engañar. El afán también puede venir, pero todo aquel que ha nacido de Dios ya no le hace. Ya no va a caer en el afán y en la ansiedad, ni en los placeres de este mundo, ni el engaño de las riquezas, sino que se ha de mantener firme ante todas estas cosas y empezará a dar frutos. Al 30 es la mínima, y a 60 y al 100 por uno es la máxima. Somos llamados a dar frutos, como dijo Juan el Bautista: haced pues frutos dignos de arrepentimientos. En esto es glorificado Jesucristo, que nosotros llevemos muchos frutos. ¿Cuáles son los frutos también que habla en Gálatas? Los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas dice, no hay ley.
Esos son los frutos que son llamados los verdaderos cristianos a dar. Si no damos frutos, no digamos que somos cristianos. Si hemos fracasado en la primera tentación, en la primera prueba, ¿sabe qué dice en Santiago? En Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de justicia. Somos llamados a dar frutos. Demos frutos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo se conoce el árbol? El árbol se conoce por sus frutos. Y por lo tanto, empecemos a dar frutos para que la gente vaya y corte frutos, frutos sanos, frutos verdaderos que han venido de Dios. Así que, como le digo, si usted ha escuchado esta palabra, haga conciencia en qué parte de estas 4 características de persona, 4 corazones o 4 clases de tierra, en cuál de todas ellas usted se encuentra. Meditemos y tengamos temor, porque no sabemos. Usted sabe, porque muchos dicen: soy cristiano, y no hay frutos. Por ejemplo, dice Jesús, ¿verdad? En una parábola también, dice que él había sembrado una planta, había cavado, había limpiado y había hecho todas las cosas, esperando, dice, que diera frutos. Dio fruto silvestre, dio frutos malos. Y así hay muchas personas, ¿verdad? Se dicen de nombre que son cristianos, se gozan a veces con los mensajes, pero si usted no cambia, no empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento, no es cristiano. No se engañe. Dice en Santiago: sed pues hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Cualquiera que oye la palabra, dijo Jesús, los 2 cimientos, y las hace, le compararé a aquella persona que edificó en la roca. Vino las olas, los vientos, las tormentas vinieron, y no cayó la casa, porque estaba bien fundamentado sobre la roca. Pero aquella persona, dice, que escuchó, pero no hizo conforme lo que Dios dijo, también dice que lo comparará con aquella persona que hizo su casa sobre la arena. Vinieron las olas, el viento, las tormentas, botaron la casa, y hubo gran ruina para sus vidas. Así que mantengámonos firmes, creyendo en este evangelio de Jesucristo. Así que así es como hemos terminado. Espero que sea de gran bendición para su vida esta palabra. Así que saludo a cada uno de mis hermanos que se conectaron, ¿verdad? Que no les pude saludar. A Nicolás, a mi amigo Nicolás, hermano también. A Eric López. Varias personas se conectaron. José Abarca, Araceli Vázquez, mi prima Susana Sinay. Y así varias personas que se conectaron. A mi hermana Cardona, y a mi cuñada Aura, y mi hermana Nubia. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Y sobre todo, hagamos conciencia. ¿Dónde estamos? ¿En dónde estamos parados? Si estamos dando frutos. Porque si no, vaya a venir el Señor Jesucristo, como dice la palabra, quedaremos avergonzados porque no hemos dado frutos. Así que Dios me lo bendiga y pase feliz noche.